Tardes, mi nombre es Joshua Uriel Velázquez Méndez. Hoy les voy a hablar sobre el tema de aspectos culturales y psicosociales. De acuerdo con la UVEG, el término clase media hace referencia a que es intermedio. A partir de este, es capaz de cubrir sus necesidades presentes y futuras, además de tener cierta capacidad de consumo y ahorro. Para las personas que pertenecen a la clase media, presentan muchos problemas hoy en día. La mayoría de estos se deben a cuánto ganan, las pocas oportunidades de crecimiento que se presentan en las empresas y el ser despedidos debido a que no se pueden adaptar al entorno de la empresa o porque a la empresa le resulta más económico el contratar a personal menos capacitado. En 2010 se declaró que la mayoría de los mexicanos se encontraban en la clase media. Esto de acuerdo con el Fondo de Cultura Económico, en donde menciona que la clase media representa el 42.4% de los hogares, en donde vive el 39.2% de la población total para 2010. Además, este porcentaje creció. Si se considera que el punto de partida, que es el año 2000, la población total agrupada en la clase media era del 35.2%. Este porcentaje se disminuyó hace unos cuantos años debido a los problemas que se presentaron por la pandemia y que se reajustó la ganancia mensual que se necesitaba para pertenecer a la clase media. Las características que presentan las personas de clase media, conforme a lo que menciona Economía 3, son que esta clase está determinada por las personas que tienen un poder adquisitivo que es suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas. También pueden, en ocasiones, permitirse algunos lujos o adquirir bienes y servicios de calidad media alta. Básicamente no se tratan de personas ricas, pero tampoco de personas pobres. Pueden adquirir propiedades y acceder a buena formación de estudios. Claro, estos tampoco pueden permitirse gastos altos y menos de forma prolongada. De acuerdo con datos del INEGI, hay 10.034.398 personas trabajando en las microempresas, una unidad económica que va de 1 a 10 personas, en donde las empresas pequeñas tienen de 11 a 50 personas, trabajan 3.912.000 cuenta para poder, ya que en 2020 algunas de las empresas tuvieron que cerrar, lo que bajó la clase en la cual se encontraban la mayoría de trabajadores. Por esto se incrementó la población que pertenece a la clase baja. En cuanto a los soportes académicos al estudio de la clase media y el sector empresarial, yo me iría más a identificar los problemas que llegan a presentar la clase media en cuanto al trabajar en empresas o al haber estado en alguna de estas. Por ejemplo, los salarios. Para pertenecer a la clase media es necesario el ganar 22.297 pesos al mes. Esta cifra aumentó en los últimos años. Está haciendo que las personas que se consideraban de la clase media vieran que sus ganancias no eran suficientes para ser considerados clase media. En anteriores años, la clase media en México ha ido aumentando. Esto puede deberse a la buena marcha económica y de las políticas de transferencia de ingresos. Pero esto cambió a partir de 2020, en donde se disminuyó el número de personas de clase media debido a la pandemia, porque algunas personas fueron despedidas o se les redujo el sueldo. Otro punto a tomar en cuenta es la migración. En los últimos años se ha presentado migración por falta de oportunidades o por mejores salarios, lo cual ha hecho que los mexicanos prefieran ir al extranjero para poder seguir siendo clase media. Aunque esta es la segunda razón por la cual la gente migra, también se debe de tener en cuenta la influencia que se puede generar por familiares, amigos o influencers, sobre todo sobre que en el extranjero se gana más, pero no se tiene en cuenta los gastos que se generan en estos países y la discriminación que hay hacia los trabajadores extranjeros. Los riesgos en el trabajo que pueden presentar la clase media al estar trabajando en alguna empresa es que la mayoría de las personas
están en constante riesgo debido a que no tienen el control sobre cuánto o cuándo cobran y porque pueden ser reemplazados al no adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto principalmente afecta a las personas mayores que estaban trabajando en empresas y que de alguna forma tienen que darles el corte. La pandemia generó muchos problemas en las empresas medianas y pequeñas, y también en las microempresas, aunque no fue tan notorio, lo cual disminuyó las posibilidades de conseguir un trabajo con mejor salario u oportunidades de crecimiento para poder mejorar su calidad de vida y por ende la clase social a la que pertenecen. La escolaridad también es un punto muy importante en la clase media, ya que debido al salario de la clase media se debe optar por escuelas públicas, las cuales por el pasar de los años se han vuelto algo decadentes y no cuentan con materiales que refuercen el aprendizaje del alumno. También en algunas ocasiones los maestros son parte de este problema debido a que a la mayoría de estos no les interesa individualmente sobre los temas aprendidos. Este problema se puede presentar en cualquier grado de estudio. Otro caso, el cual he podido ver, es que la mayoría de la clase media no tiene posibilidades de pagar universidades, lo cual disminuye mucho sus posibilidades de conseguir un trabajo que le permita pertenecer a una clase superior. En conclusión, la clase media se enfrenta constantemente a retos o problemas los cuales pueden llegar a cambiar la clase social en la cual se encuentran. Dentro de lo más importante a tener en cuenta es sobre que la mayoría de las personas que se encuentran en esta clase están rozando el bajar de clase social y es por esto que se deben buscar diferentes formas de obtener ingresos. También dentro de esta clase social pueden encontrar personas que se quieren dar una vida de personas de clase alta, comprando diferentes cosas que tienen que pagar en pequeños depósitos semanales o se endeudan para poder seguir comprándose lujos que están lejos de su alcance en la clase media. Perdón. Aunque en algunos casos estas personas están a gusto con este estilo de vida. Otra variante que se puede presentar en este tipo de personas son las que quieren dar todo lo que no pudieron tener en su infancia a sus hijos debido a los diferentes problemas que creen que surgieron a partir de no tener estas cosas, sin ver los gastos o deudas que generan que pueden presentarse a muchos años a futuro y que muy probablemente terminen endeudándose o empeñando cosas. Por último, la migración es un problema principalmente hablando sobre la cultura mexicana, pero es una gran oportunidad para el trabajador promedio de clase media. Sin embargo, estas personas deben de analizar todas las posibilidades sobre mejoras de empleo para poder crecer en México, debido a que tienen la posibilidad de que las oportunidades laborales no sean lo que creen o se queden varados en otros países debido a no conseguir empleo o ser despedidos muy tempranamente sin haber conseguido lo suficiente como para regresarse a su país. Esto es todo por mi parte, les agradezco mucho por su atención.